Imagina si pudieras ver lo invisible, y si, al mirar a las personas a tu alrededor, pudieras ver las fuerzas espirituales que las influyen. Te sorprendería descubrir que no siempre es posible distinguir quién está libre y quién está preso por espíritus malignos. La Biblia nos enseña que existe una realidad espiritual más allá del mundo físico que podemos ver y tocar. Esta realidad incluye tanto fuerzas benéficas como malignas que pueden influir en nuestras vidas de maneras que no siempre percibimos. La realidad del mundo espiritual. En la vastedad del universo creado por Dios, existe una dimensión que escapa a nuestros sentidos físicos, pero que es tan real como el mundo que podemos ver y tocar. Este es el reino espiritual, un dominio habitado por seres angelicales y demoníacos, donde una guerra cósmica entre el bien y el mal está en curso desde tiempos inmemoriales. La Biblia, en sus páginas inspiradas, nos ofrece destellos de este mundo invisible. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos advierte: «Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales». Este versículo nos revela una verdad profunda e inquietante. Nuestra batalla más significativa no es contra enemigos humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas que operan detrás de escena en nuestra realidad. Imagina por un momento un tejido invisible que permea nuestra existencia, entrelazándose con el mundo físico de maneras que apenas podemos comprender. Este es el reino espiritual, un dominio donde ángeles y demonios se mueven, influyendo en eventos y personas de maneras sutiles y a veces dramáticas. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos vívidos de esta realidad. En el libro de Job se nos presenta una escena celestial donde Satanás aparece ante Dios, desafiando la integridad de Job. Este episodio nos muestra que el reino espiritual no está separado de nuestra realidad cotidiana, sino íntimamente entrelazado con ella. De la misma manera, en el libro de Daniel, encontramos relatos de batallas angelicales que afectan los reinos terrenales. Daniel, en su visión, es informado de que su oración fue escuchada inmediatamente, pero la respuesta fue retrasada por 21 días debido a un conflicto espiritual en los reinos celestiales. Estos relatos bíblicos nos muestran que el mundo espiritual no es un concepto abstracto o una metáfora, sino una realidad concreta que influye directamente en nuestra existencia. Las fuerzas que operan en este reino tienen el poder de moldear eventos, influir en decisiones e incluso afectar el curso de la historia humana. En el Nuevo Testamento, Jesús interactúa frecuentemente con el mundo espiritual, expulsando demonios y demostrando su autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Sus encuentros con personas poseídas por espíritus malignos nos ofrecen una ventana a la realidad de este conflicto espiritual. Es crucial entender que reconocer la existencia del mundo espiritual no significa vivir en miedo constante o ver demonios en cada esquina. Por el contrario, es un llamado a estar vigilantes, equipados con el conocimiento y la protección que Dios nos ofrece. La naturaleza de los espíritus malignos. Estos seres, también conocidos como demonios en la tradición cristiana, son retratados en las Escrituras como entidades reales y poderosas, capaces de ejercer una influencia significativa sobre el mundo físico y las vidas humanas. El origen de estos espíritus malignos es un tema de debate teológico, pero muchos estudiosos de la Biblia creen que son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, siguiendo a Lucifer en su caída. Esta visión se basa en pasajes como Apocalipsis 12:4, que habla de 1/3 de las estrellas del cielo siendo arrastradas por la cola del dragón, interpretado como una referencia a Satanás y a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Las Escrituras nos revelan varias características de estos espíritus malignos. En primer lugar, son seres inteligentes y con voluntad propia. No son meras fuerzas impersonales del mal, sino entidades con capacidad de pensar, planear y actuar. Vemos esto claramente en los Evangelios,
donde Jesús interactúa frecuentemente con demonios, quienes demuestran conocimiento y la capacidad de comunicarse. Otro aspecto crucial de la naturaleza de los espíritus malignos es su oposición fundamental a Dios y sus propósitos. Son descritos en la Biblia como enemigos de Dios y de la humanidad. En Juan 10:10, Jesús contrasta su propia misión con la del enemigo diciendo: «El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Los espíritus malignos también se caracterizan por su deseo de engañar y desviar a los seres humanos. El apóstol Pablo advierte en 2 de Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta capacidad de disfraz y engaño hace que los espíritus malignos sean particularmente peligrosos, ya que sus influencias no siempre son obvias o fácilmente reconocibles. Es importante notar que, aunque poderosos, los espíritus malignos no son omnipotentes, omniscientes u omnipresentes, atributos que pertenecen exclusivamente a Dios. Son seres creados y, por lo tanto, limitados en su poder y conocimiento. Esto no disminuye la amenaza que representan, pero nos recuerda que operan dentro de los límites establecidos por Dios. Las Escrituras también nos muestran que los espíritus malignos tienen una jerarquía. En Efesios 6:12, Pablo habla de principados, potestades y dominadores de este mundo tenebroso, sugiriendo diferentes niveles de autoridad entre las fuerzas espirituales del mal. Señales de influencia espiritual maligna. Identificar la influencia de espíritus malignos no siempre es una tarea simple. A diferencia de las representaciones dramáticas que vemos en películas y en la cultura popular, la influencia demoníaca a menudo se manifiesta de maneras más sutiles e insidiosas. Sin embargo, las Escrituras y la experiencia de muchos creyentes a lo largo de los siglos nos proporcionan algunas pistas para discernir posibles señales de influencia espiritual maligna. Una de las señales más comunes es una aversión inexplicable a las cosas de Dios. Cuando una persona demuestra una hostilidad intensa e irracional ante la mención del nombre de Jesús, la lectura de la Biblia o la oración, esto puede ser un indicativo de influencia demoníaca. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, vemos al hombre poseído por una legión de demonios reaccionando violentamente a la presencia de Jesús, gritando: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?». Otra señal puede ser la manifestación de conocimiento o habilidades que están más allá de las capacidades naturales de la persona. Esto puede incluir hablar en lenguas desconocidas, no confundir con el don espiritual de lenguas, exhibir fuerza física sobrenatural o tener conocimiento de información que la persona no tendría cómo saber naturalmente. En Hechos 16 vemos a una joven esclava con un espíritu de adivinación capaz de prever el futuro. Cambios drásticos e inexplicables de personalidad también pueden ser una señal de influencia espiritual maligna. Cuando una persona normalmente gentil y pacífica de repente se vuelve violenta y agresiva sin razón aparente, esto puede ser motivo de preocupación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, el hombre poseído por demonios es descrito como viviendo entre las tumbas, gritando y hiriéndose con piedras, un comportamiento drásticamente diferente de lo que se consideraría normal. La presencia de vicios persistentes y compulsiones incontrolables también puede ser un indicio de influencia demoníaca. Aunque no todo vicio es necesariamente resultado directo de actividad demoníaca, los espíritus malignos a menudo explotan e intensifican las debilidades humanas. Pablo advierte en Efesios 4:27 que no demos lugar al diablo, sugiriendo que ciertas acciones o patrones de pensamiento pueden abrir puertas a la influencia maligna. Experiencias paranormales recurrentes, como ver o escuchar cosas que otros no perciben, también pueden ser una señal de actividad espiritual maligna. Sin embargo, es importante abordar estas situaciones con cautela y discernimiento, ya que no todas las experiencias inusuales son necesariamente de origen demoníaco. Depresión profunda,
y pensamientos suicidas persistentes, especialmente cuando van acompañados de voces internas que incentivan la autodestrucción, pueden ser otra señal de influencia espiritual negativa. Aunque la depresión puede tener muchas causas, incluyendo desequilibrios químicos en el cerebro, en algunos casos puede haber un componente espiritual. El rey Saúl, en el Antiguo Testamento, experimentó episodios de depresión y comportamiento errático que la Biblia atribuye a un espíritu maligno. Primera de Samuel 16:14. Es crucial recordar que muchas de estas señales pueden tener explicaciones naturales o psicológicas. No toda enfermedad mental, comportamiento inusual o lucha espiritual es resultado directo de influencia demoníaca. Por lo tanto, es importante abordar estas situaciones con sabiduría, buscando tanto el consejo médico y psicológico como el discernimiento espiritual. La sutileza de la influencia demoníaca. Una de las características más peligrosas de la influencia demoníaca es su sutileza. Contrariamente a la creencia popular, los espíritus malignos no siempre se manifiestan de manera dramática u obvia. A menudo, su influencia es tan sutil que puede pasar desapercibida, infiltrándose gradualmente en la vida de una persona sin que ella o aquellos a su alrededor lo noten. Esta sutileza está bien ilustrada en la narrativa bíblica de la tentación de Eva en el jardín del Edén. En Génesis 3 vemos a la serpiente, identificada en Apocalipsis 12:9 como Satanás, abordando a Eva no con una demostración de poder sobrenatural, sino con una pregunta aparentemente inocente. ¿Es verdad que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. La estrategia del enemigo aquí es clara. No comienza con una mentira descarada, sino con una distorsión sutil de la verdad. Planta una semilla de duda, cuestionando la bondad y las intenciones de Dios. Este enfoque sutil es a menudo más efectivo que un ataque frontal, ya que no levanta inmediatamente las defensas de la persona. De la misma manera, la influencia demoníaca hoy puede manifestarse a través de pequeñas distorsiones de la verdad, dudas sutiles sobre el carácter de Dios o su palabra, o pensamientos aparentemente inofensivos que con el tiempo pueden llevar a la persona lejos de Dios. Otro ejemplo de la sutileza de la influencia demoníaca puede verse en la vida del rey Saúl. En 1 de Samuel 18:10-11 leemos: Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien entró en un trance profético en su casa. David estaba tocando el arpa para él, como solía hacer. Saúl tenía una lanza en la mano y la arrojó contra David, pensando en clavarlo en la pared. Pero David logró esquivarla 2 veces. Observa que la influencia del espíritu maligno no resultó en una posesión dramática o en un comportamiento obviamente sobrenatural. En cambio, se manifestó a través de celos, paranoia y violencia, emociones y comportamientos que, aunque extremos, podrían fácilmente atribuirse a causas puramente psicológicas o emocionales. Esta sutileza de la influencia demoníaca es particularmente peligrosa porque puede llevar a las personas a subestimar o ignorar completamente la dimensión espiritual de sus problemas. A menudo, las personas luchan contra pensamientos negativos, hábitos destructivos o patrones de comportamiento perjudiciales, sin considerar que puede haber un componente espiritual involucrado. El apóstol Pablo nos advierte sobre esta sutileza en 2 de Corintios 11:14, diciendo: Y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Este pasaje nos recuerda que el enemigo es un maestro del disfraz y el engaño, a menudo presentando el mal bajo la apariencia de bien. Un ejemplo de esto puede verse en la forma en que ideologías perjudiciales o prácticas pecaminosas a menudo se presentan como progresistas, liberadoras o incluso espirituales. El enemigo rara vez intenta seducirnos con el mal obvio, sino con aquello que parece bueno, sabio o deseable a primera vista. La sutileza de la influencia demoníaca también se manifiesta en la forma en que explota nuestras debilidades
y vulnerabilidades naturales. Por ejemplo, una persona con tendencia a la ansiedad puede experimentar pensamientos de preocupación excesiva que, aunque parecen naturales dada su disposición, pueden ser amplificados o explotados por fuerzas espirituales malignas. De la misma manera, alguien con una inclinación natural hacia la crítica puede encontrar sus pensamientos negativos sobre los demás siendo exacerbados de una manera que va más allá de su tendencia natural, llevando a la amargura, el resentimiento y la división, todos objetivos del enemigo. Es importante notar que no todo pensamiento negativo o lucha personal es resultado directo de influencia demoníaca. Sin embargo, la sutileza de esta influencia nos llama a estar vigilantes y a examinarlo todo cuidadosamente. Primera de Tesalonicenses 5, 21, buscando discernimiento espiritual en todas las áreas de nuestras vidas. La clave para combatir esta influencia sutil es desarrollar una sensibilidad espiritual a través de una relación cercana con Dios, el estudio regular de las Escrituras y la comunión con otros creyentes. Como nos recuerda Hebreos 5, 14, el alimento sólido es para los adultos, quienes por la práctica constante han alcanzado la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. El peligro del desconocimiento. El desconocimiento sobre la realidad y las tácticas de los espíritus malignos representa un peligro significativo tanto para los creyentes como para los no creyentes. Como dice el proverbio popular, lo que los ojos no ven, el corazón no siente, y esta ignorancia puede dejarnos vulnerables a ataques e influencias que ni siquiera percibimos. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, enfatiza la importancia de no ser ingenuos respecto a las estrategias del enemigo. En 2 de Corintios 2, 11, escribe: «Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones». Este pasaje sugiere que el conocimiento de las tácticas del enemigo es una parte crucial de nuestra defensa espiritual. La ignorancia sobre la realidad espiritual puede manifestarse de varias maneras peligrosas. En primer lugar, puede llevar a una negación completa de la existencia de fuerzas espirituales malignas. En una sociedad cada vez más secular y materialista, muchas personas descartan la idea de los espíritus malignos como superstición primitiva o ficción religiosa. Esta perspectiva deja a las personas desprevenidas para lidiar con influencias espirituales negativas cuando las encuentran. Por otro lado, el desconocimiento también puede llevar al extremo opuesto, una obsesión con lo demoníaco que ve la influencia de los espíritus malignos en cada dificultad o desafío de la vida. Esta mentalidad puede llevar a un miedo paralizante y a una atribución errónea de problemas normales de la vida a causas espirituales, ignorando factores psicológicos, emocionales o circunstanciales importantes. El desconocimiento también puede resultar en una comprensión distorsionada del poder y las limitaciones de los espíritus malignos. Algunas personas pueden subestimar el peligro, pensando que los demonios son meras figuras folclóricas sin poder real. Otros pueden sobreestimar el poder del enemigo, viviendo en un miedo constante y olvidando que, como nos recuerda 1 de Juan 4, 4, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Otro peligro del desconocimiento es la vulnerabilidad a prácticas y creencias que pueden abrir puertas a la influencia demoníaca. Muchas personas se involucran en prácticas ocultistas, como consultar a médiums, utilizar tablas Ouija o participar en rituales esotéricos, sin comprender las implicaciones espirituales de estas actividades. La Biblia advierte claramente contra tales prácticas en pasajes como Deuteronomio 18, 10 al 12, pero muchos, por falta de conocimiento, las ven como inofensivas o incluso beneficiosas. El desconocimiento también puede llevar a una falta de preparación para el combate espiritual. En Efesios 6, Pablo nos exhorta a vestir la armadura completa de Dios para poder resistir las artimañas del diablo. Sin una comprensión adecuada de la realidad del conflicto espiritual,
muchos creyentes no se equipan adecuadamente para esta batalla. La batalla invisible, la realidad del conflicto espiritual, es un tema recurrente en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esta batalla invisible, librada en los reinos celestiales, tiene profundas repercusiones en nuestra realidad visible. Comprender la naturaleza de esta batalla es crucial para navegar efectivamente por la vida cristiana y cumplir nuestro papel en el plan de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos ofrece una de las descripciones más claras de esta batalla invisible. En Efesios 6:12 escribe: «Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales». Este pasaje nos revela varias verdades importantes sobre la batalla espiritual. Primero, nos recuerda que nuestros verdaderos enemigos no son humanos, sino fuerzas espirituales. Esto cambia fundamentalmente la forma en que abordamos el conflicto y la oposición en nuestras vidas. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento contra las personas que nos causan problemas, somos llamados a reconocer la dimensión espiritual detrás de los conflictos humanos. Segundo, Pablo describe una jerarquía entre las fuerzas espirituales del mal, poderes, autoridades, dominadores, sugiriendo que enfrentamos a un enemigo organizado y estratégico, no solo fuerzas caóticas y aleatorias. Tercero, la referencia a las regiones celestiales nos recuerda que esta batalla ocurre en un reino más allá de nuestra percepción física inmediata. Esto no significa que la batalla no nos afecte. Por el contrario, las consecuencias de esta guerra invisible se manifiestan en nuestra realidad cotidiana. Un ejemplo vívido de esta batalla invisible se encuentra en el libro de Daniel. En el capítulo 10, Daniel recibe una visión después de 3 semanas de oración y ayuno. El mensajero celestial que aparece a Daniel explica que fue enviado tan pronto como Daniel comenzó a orar, pero fue detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una referencia a una fuerza espiritual maligna asociada con esa nación. El poder de la palabra de Dios. En la batalla contra las fuerzas espirituales malignas, la palabra de Dios emerge como un arma indispensable e incomparable. Las Escrituras no son solo un libro de historia o un manual de ética, sino una fuente viva de poder espiritual, capaz de derrotar al enemigo y liberar a los cautivos. El autor de la carta a los Hebreos describe vívidamente el poder de la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las articulaciones y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos revela varias verdades cruciales sobre el poder de la palabra de Dios. Primero, es descrita como viva y eficaz. Esto significa que la palabra de Dios no es un texto muerto o estático, sino una fuerza dinámica y activa en nuestras vidas y en el mundo espiritual. Segundo, su capacidad de penetrar hasta las profundidades del ser humano, dividir alma y espíritu, articulaciones y tuétanos, sugiere que la palabra de Dios tiene el poder de alcanzar áreas de nuestras vidas que están más allá de nuestro entendimiento consciente o control. Esto es particularmente relevante cuando lidiamos con influencias espirituales malignas que pueden operar en niveles subconscientes. Tercero, la palabra de Dios es descrita como capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto implica que tiene el poder de exponer y derrotar las mentiras y engaños del enemigo, que a menudo se manifiestan como pensamientos e intenciones distorsionados en nuestras mentes. Vemos el poder de la palabra de Dios en acción en el ministerio de Jesús. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Mateo 4:1-11, Jesús respondió a cada tentación con una cita de las Escrituras. Esto no era simplemente un ejercicio de conocimiento bíblico, sino una demostración del poder de la palabra de Dios para derrotar al enemigo. De la misma manera,
En sus encuentros con espíritus malignos, Jesús a menudo usaba solo su palabra para expulsarlos. En Marcos 1, 25 al 26, leemos: «Cállate y sal de él», reprendió Jesús al espíritu impuro. El espíritu sacudió violentamente al hombre y salió de él gritando. El apóstol Pablo, en su descripción de la armadura de Dios en Efesios 6, incluye la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como la única arma ofensiva en el arsenal del creyente. Esto subraya la importancia central de la palabra de Dios en nuestra lucha espiritual. El poder de la palabra de Dios no se limita solo a enfrentamientos directos con fuerzas demoníacas. También tiene el poder de transformar nuestras mentes y corazones, fortaleciéndonos contra las influencias sutiles del enemigo. Como Pablo escribe en Romanos 12, 2, «No se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente». El papel de la oración en el combate espiritual. La oración es un componente vital en el combate contra las fuerzas espirituales malignas. No es solo una práctica devocional, sino un arma poderosa en el arsenal del clase espiritual. A través de la oración, nos conectamos directamente con el poder de Dios, buscamos su guía y protección y participamos activamente en la batalla espiritual. Jesús enfatizó la importancia de la oración en Mateo 26, 41, cuando dijo a sus discípulos: «Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Este pasaje nos recuerda que la oración es esencial para resistir las tentaciones e influencias malignas. La oración sirve como un medio de comunicación directa con Dios, permitiéndonos buscar su sabiduría y discernimiento. Santiago 1, 5 nos anima: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este discernimiento es crucial cuando enfrentamos situaciones donde la influencia de los espíritus malignos puede no ser inmediatamente obvia. Además, la oración es una forma de invocar la protección de Dios. El Salmo 91, conocido como el Salmo de Protección, es un ejemplo poderoso de cómo podemos orar por seguridad contra las fuerzas del mal. El versículo 11 declara: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». La oración también sirve como un medio de intercesión por otros que pueden estar bajo ataque espiritual. Pablo frecuentemente pedía oración en sus cartas, reconociendo el poder de la intercesión. En Efesios 6, 18 al 19, después de describir la armadura de Dios, exhorta: «Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio». La persistencia en la oración es otro aspecto importante del combate espiritual. Jesús enseñó sobre esto en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1 al 8, concluyendo con la pregunta: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Esta persistencia es particularmente importante cuando enfrentamos luchas espirituales prolongadas. La oración en lenguas, un don espiritual mencionado en 1 Corintios 14, es considerada por muchos como una forma poderosa de oración en el combate espiritual. Pablo escribe en Romanos 8, 26, «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Es importante notar que la eficacia de la oración no depende de fórmulas específicas o rituales elaborados. Jesús advirtió contra el uso de vanas repeticiones en la oración, Mateo 6, 7. En cambio, la oración eficaz proviene de un corazón sincero y una fe genuina en Dios. La oración también nos ayuda a mantener una actitud de dependencia de Dios, crucial en la batalla espiritual. Cuando oramos, reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos sometemos a su voluntad y poder. Esta humildad es una defensa poderosa contra el orgullo, que a menudo abre puertas a la influencia demoníaca. Además,
La oración nos permite participar activamente en el avance del reino de Dios. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como Jesús nos enseñó, nos alineamos con los propósitos de Dios y resistimos activamente al reino de las tinieblas. Finalmente, la oración nos lleva a la presencia de Dios, donde encontramos fuerza, consuelo y renovación. Santiago 4, 7 al 8 nos recuerda: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esta cercanía con Dios es nuestra mayor protección contra las fuerzas del mal. El papel de la Iglesia en la liberación. La Iglesia, como cuerpo de Cristo en la tierra, desempeña un papel crucial en la liberación de aquellos que están bajo la influencia de espíritus malignos. Sirve como un hospital espiritual, un refugio y un centro de entrenamiento para los guerreros espirituales. La eficacia de la Iglesia en este papel es fundamental para cumplir la misión que Jesús estableció en Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Primero, la Iglesia proporciona un ambiente de amor, aceptación y apoyo para aquellos que están luchando contra influencias espirituales negativas. A menudo, las personas que enfrentan estos problemas se sienten aisladas, avergonzadas o temen ser juzgadas. La Iglesia debe ser un lugar donde estas personas puedan encontrar comprensión y compasión, como nos recuerda Gálatas 6, 2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La Iglesia también sirve como un centro de enseñanza y equipamiento. A través de la predicación sólida de la palabra de Dios y la enseñanza doctrinal, los miembros de la Iglesia son equipados con el conocimiento necesario para discernir y resistir las influencias demoníacas. Efesios 4, 11 al 12 describe este papel. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Además, la Iglesia proporciona un ambiente para el ejercicio de los dones espirituales, incluyendo el don de discernimiento de espíritus mencionado en 1 Corintios 12, 10. Este don es particularmente útil en la identificación y tratamiento de problemas espirituales. La Iglesia también sirve como un lugar de oración corporativa poderosa. Jesús prometió en Mateo 18, 19 al 20: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa resalta el poder de la oración unida de la Iglesia en la liberación de los cautivos. El ministerio de liberación en la Iglesia debe ser conducido con sabiduría, discernimiento y bajo la guía del Espíritu Santo. No todos los problemas son de naturaleza demoníaca, y es importante que la Iglesia esté equipada para discernir entre cuestiones espirituales, emocionales y psicológicas, dirigiendo a las personas al tipo apropiado de ayuda cuando sea necesario. La Iglesia también debe ser un lugar de restauración y discipulado para aquellos que han sido liberados. El proceso de liberación a menudo es solo el comienzo de un viaje de sanidad y crecimiento espiritual. La Iglesia debe proporcionar acompañamiento, consejería y discipulado continuo para asegurar que aquellos que han sido liberados permanezcan libres y crezcan en su fe. La importancia del discernimiento. El discernimiento espiritual es una habilidad crucial en la identificación y combate a la influencia de espíritus malignos. Es la capacidad de percibir y comprender las realidades espirituales más allá de lo que es visible a los ojos naturales. El apóstol Juan enfatiza la importancia del discernimiento en 1 de Juan 4, 1, diciendo: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El discernimiento espiritual es tanto un don del Espíritu Santo como una habilidad que puede ser desarrollada a través de la práctica y la intimidad con Dios. En 1 Corintios 12:10, Pablo lista el discernimiento de espíritus como uno de los dones espirituales. Este don permite que algunos creyentes tengan una percepción sobrenatural de las realidades espirituales. Sin embargo, todos los creyentes están llamados a cultivar un nivel de discernimiento espiritual. Hebreos 5:14 nos dice: «Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica constante, han alcanzado la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo». Este pasaje sugiere que el discernimiento es una habilidad que puede ser desarrollada a través de la práctica y la madurez espiritual. El discernimiento es crucial por varias razones. Primero, nos ayuda a distinguir entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Satanás es descrito como el padre de la mentira en Juan 8:44, y muchas veces sus influencias vienen disfrazadas de luz, como Pablo advierte en 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segundo, el discernimiento nos ayuda a identificar la raíz de los problemas que enfrentamos. No todas las dificultades son resultado directo de la actividad demoníaca. Algunas son consecuencias de nuestras propias decisiones pecaminosas, otras son resultado de circunstancias naturales o acciones de otras personas. El discernimiento nos ayuda a abordar cada situación de manera adecuada. Tercero, el discernimiento nos protege de falsas enseñanzas y falsas manifestaciones espirituales. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que falsos cristos y falsos profetas realizarían grandes señales y maravillas para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El discernimiento es nuestra defensa contra tales engaños. Cuarto, el discernimiento nos guía en nuestro ministerio a los demás. Nos ayuda a entender las necesidades espirituales de las personas y a ministrarles de manera eficaz. No todos necesitan liberación de influencias demoníacas. Algunos pueden necesitar consejería, otros sanidad emocional y otros instrucción bíblica. El discernimiento nos ayuda a ofrecer el tipo correcto de ayuda. Quinto, el discernimiento nos ayuda a navegar por las complejidades de la vida espiritual. El mundo espiritual no es blanco y negro, y a menudo enfrentamos situaciones ambiguas que requieren sabiduría y discernimiento para navegar. Para desarrollar el discernimiento espiritual, varias prácticas son esenciales. 1. Inmersión en la palabra de Dios. Cuanto más familiarizados estemos con la verdad de Dios, más fácil será reconocer lo que no es de Dios. 2. Oración constante. La comunicación regular con Dios agudiza nuestra sensibilidad espiritual. 3. Comunión con otros creyentes. El cuerpo de Cristo ofrece sabiduría colectiva y corrección mutua. 4. Obediencia a Dios. La obediencia limpia nuestros sentidos espirituales, permitiéndonos discernir mejor. 5. Estudio de la sana doctrina. Comprender las verdades fundamentales de la fe nos protege contra engaños. 6. Práctica del discernimiento. Como cualquier habilidad, el discernimiento mejora con el uso. Es importante recordar que el discernimiento debe ser ejercido siempre con humildad y amor. No debemos volvernos críticos o juzgadores, sino buscar la verdad con un corazón compasivo. La autoridad del creyente en Cristo. Jesús, antes de su ascensión, declaró en Mateo 28:18 al 19: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Esta declaración no solo afirma la autoridad suprema de Cristo, sino que también implica que esa autoridad es delegada a sus seguidores para cumplir la misión del reino. En Lucas 10:19, Jesús dice a sus discípulos: «He aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará».
Aunque este pasaje no debe interpretarse literalmente para manipular serpientes, claramente indica que los seguidores de Cristo tienen autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas. Pablo elabora sobre nuestra posición en Cristo en Efesios 2:6, diciendo que Dios nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta posición espiritual nos coloca por encima de las fuerzas del mal y nos da una perspectiva y autoridad celestiales. Es crucial entender que esta autoridad no es nuestra, sino de Cristo operando a través de nosotros. No debemos jactarnos o confiar en nuestra propia fuerza, sino permanecer humildes y dependientes de Dios. Como Pablo advierte en 2 de Corintios 10, 3-4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El ejercicio de esta autoridad generalmente implica la proclamación verbal de la verdad de Dios y órdenes directas a las fuerzas de las tinieblas en el nombre de Jesús. Vemos ejemplos de esto en los Hechos de los Apóstoles, donde los discípulos frecuentemente expulsaban demonios y enfrentaban la oposición espiritual a través de declaraciones de fe y comandos en el nombre de Jesús. Sin embargo, es importante ejercer esta autoridad con sabiduría y bajo la dirección del Espíritu Santo. No debemos buscar confrontaciones innecesarias con fuerzas espirituales, pero estar preparados para ejercer nuestra autoridad cuando sea necesario. La búsqueda de la santidad implica tanto evitar el pecado como cultivar activamente las virtudes cristianas. Esto incluye el desarrollo del fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5, 22-23. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no solo nos hacen más semejantes a Cristo, sino que también fortalecen nuestra resistencia a las influencias malignas. El peligro del extremismo. Es importante mantener un equilibrio saludable al tratar con cuestiones espirituales. Debemos evitar tanto el extremo de ignorar completamente la realidad del conflicto espiritual, como el de ver demonios en cada dificultad de la vida. La sabiduría y el discernimiento son esenciales para navegar por estas aguas. La victoria final. A pesar de la realidad de la batalla espiritual, los creyentes pueden tener confianza en la victoria final de Cristo. Apocalipsis 12, 11 declara: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Nuestra victoria está asegurada en Cristo. Aunque no siempre es posible saber con certeza quién está preso por espíritus malignos, podemos estar confiados en el poder y la autoridad que tenemos en Cristo para enfrentar cualquier influencia espiritual negativa. La clave está en permanecer vigilantes, arraigados en la palabra de Dios, activos en la oración y en constante búsqueda de la santificación. La batalla puede ser intensa, pero no estamos solos en ella. Tenemos la presencia constante del Espíritu Santo, la comunión de los santos y la promesa infalible de la victoria final de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Que podamos, por lo tanto, avanzar con valor y confianza, sabiendo que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. Que nuestra vida sea un testimonio del poder libertador de Cristo, trayendo esperanza y libertad a aquellos que aún están cautivos. Recordemos siempre, la batalla es real, pero la victoria es segura. En Cristo somos más que vencedores.